Ok. Bueno, entonces vamos a hacer como una especie de resumen aquí. Lo siguiente, ¿ya? Cuadriláteros figura de 4 lados, cuya característica es de que la suma de sus ángulos interiores da un valor de 360. Dentro de los cuadriláteros hablábamos del paralelogramo, en el cual, por ejemplo, yo les decía que los que derivaban de este tipo de cuadriláteros vendrían siendo como sus hijos, ¿no? Y las características del paralelogramo, como resumen, es decir, que tienen dos lados paralelos e iguales, 2 a 2, 2 a 2. Además, sus diagonales se bisecan. Bisecar implicaba que se cortaban en su punto medio. Además de ello, que los ángulos opuestos resultan siendo iguales y la suma de los ángulos consecutivos daba un valor igual a 180. Uno de los hijos del paralelogramo, llamado también romboide, es el rombo. Y el rombo, al igual que el padre, tiene sus 4 lados paralelos, pero ahora sus 4 lados van a ser iguales. Además, sus ángulos opuestos también son iguales y dan por suma 180 los consecutivos. Sus diagonales también se bisecan, pero la característica es que al bisecarse estas diagonales se cortan formando ángulos de 90 grados, ¿correcto? Y nos vamos a esta figurita denominada rectángulo. El rectángulo, chicos, también, al igual que el padre, tiene dos lados paralelos, 2 a 2 e iguales, lo mismo que el padre, dos lados paralelos e iguales, 2 a 2. Pero a diferencia del padre, este rectángulo tiene ángulos de 90 grados de manera interna, todos de 90 grados, así que aquí estaría de más decirte que los opuestos son iguales, la suma, no, va a cumplir, pues, porque todos son de 90 grados. Ahora, al igual que el padre, sus diagonales se bisecan, pero aquí sí, a diferencia del padre, al bisecarse las diagonales, los 4 segmentos que se cortan son exactamente iguales. Los 4 segmentos formados, ¿no? Al cortarse, son exactamente iguales. Vuelvo a repetir, los 4 segmentos que se han formado al cortarse las diagonales son exactamente iguales. Y entonces implica, por ejemplo, observe que si estos dos son iguales, estoy hablando aquí en esta figurita de un triángulo isósceles. Así es que si este ángulo es tita, este será tita. Aquí, si este ángulo es alfa, este ángulo es alfa. Profesor, ¿y cómo es que sale alfa aquí? Lógico, si esto es tita más alfa, y digamos, estos son opuestos, los opuestos habíamos dicho que, al igual que el padre, deben ser iguales, así que eso también debe ser tita y alfa. Alfa, tita, tita y alfa. Y además, como recordarás, hay una propiedad de ángulo formado por dos rectas paralelas y una secante. ¿Qué me dice la Z? La Z. ¿Recuerda usted la Z? Me dice la Z justamente que este ángulo y este ángulo deben ser iguales. Aquí está, mire la Z usted aquí. Z aquí, para que usted lo pueda visualizar bien. Ahí está formada la Z. Este ángulo y este ángulo, este ángulo y este ángulo deben de ser iguales. Y por el otro lado también podría tener una Z invertida, ¿no? Así es que allí hay para jugar bastante, ¿ya? Cuadradito, cuadradito. ¿Qué nos dice el cuadradito? El cuadradito se parece al rombo. Sí, claro, porque son hermanitos, ¿no? ¿Sus 4 lados iguales? Sí. ¿Sus diagonales se bisecan? Sí. ¿Formando 90 grados? Sí, igual que el rombo. Pero a diferencia del rombo, sus ángulos son de 90 grados. Además, ojo con el cuadrado, cuando se cortan las diagonales, además la diagonal terminaría siendo bisectriz. Es decir, como el ángulo es 90, la bisectriz divide el ángulo en partes iguales y formas ángulos de 45. Y mira tú cuántos triángulos rectángulos notables tienes de 45 y 45. 4 triangulitos, ¿correcto? También podremos decir que sus diagonales, al bisecarse, los cuatro segmentos formados terminan siendo iguales. Chicos, hasta aquí, por favor, preguntas.
¿No hay preguntas? ¿No questions? Están, No, profesor. están calladitos, ¿no? ¿Y en presencial? ¿Dónde está Wilson? ¿Está Wilson o no? Sí, Nayeli, teacher, sí está. Nayeli Wilson. Muy bien. Están casi todos, ¿no? Están muy calladitos, ¿ah? Demasiado calladitos. ¿Dónde está Doménica? No habla Doménica. ¿Por qué no me habla Doménica? A ver. Es que teacher en virtual es diferente. Ah, ya, muy bien. Sí, pues, ¿no? Estamos hablando con una pantalla. Es diferente, cierto. La virtualidad es diferente. Yo también, ustedes saben que si están sus padres por ahí, señores padres de familia, les comento que sus hijos pensaban que yo medía 1,80 m y que era corpulento, y cuando me vieron, vieron a un hombre pequeñito, delgado, muy delgado, y decían, ¿es usted el profesor? Y bueno, ahora ya me conocen y también veo a ustedes que hay, muchos de ustedes son pero altísimos, ¿no? Muy altos. Y bueno, qué bueno, porque ya sí a lo mejor mejoramos la estatura del hombre peruano. Bueno, chicos, trapecio. A veces cuando enseñaba esta parte de geometría en algunos niños me decían, no, profesor, el trapecio es como una falda. Si quieres recordarlo así, perfecto. La característica del trapecio es que tiene solo 2 lados paralelos y 2 lados no paralelos. Esos lados paralelos son denominados base menor, base mayor. Vuelvo a repetir, base menor, en este caso está con B minúscula, y la base mayor con A minúscula también, ¿correcto? Sí, entonces miren ustedes, aquí está la figura, ¿no? Esta es una figura también que nos permite tener muchas facilidades. ¿Por qué? Porque al ser paralelos, nosotros podemos utilizar la condición de rectas paralelas, ojo aquí, podemos utilizar la condición de rectas paralelas formado, en este caso, por 2 secantes. Miren ustedes. Entonces, allí habría que recordar estas propiedades, por favor, en ángulos, rectas, ángulo formado por 2 rectas paralelas y una secante. En este caso voy a utilizar 2 secantes porque son 2 lados, ¿ok? Entonces vuelvo a repetir aquí, esta figura, el trapecio, tiene como características lo siguiente, ¿no? Que sus ángulos consecutivos, alfa más tita u omega con beta, dan por suma 180. Ahora, observe usted ya. Si yo prolongase este segmento, si esto es alfa, este ángulo que aparece aquí también va a ser alfa. ¿Por qué, profesor? Por 2 motivos. Primero, porque la suma dice que alfa y tita, ¿cuánto debe dar? 180. Y aquí tengo yo justamente un ángulo llano, y el ángulo llano da por suma 180. Pero más allá de eso, es por ángulos correspondientes. Observe, si esto es alfa, por correspondientes, esto de aquí también sería alfa. ¿Ya? Es como está arriba de la escalerita, esto también arriba de la escalerita, deben ser iguales. Eso no lo olvide, por favor. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar. Voy a colocar aquí algunas propiedades adicionales y nos iríamos a los problemitas que tienen ustedes en su libro. Yo acá tengo una hoja también de problemas, pero mm, si ustedes fuesen tan bonitos, tan lindos de ustedes hacer los problemas del libro, yo haría los problemas de aquí. Pero si yo no lo hago, ustedes van a decir, profe, usted no lo hizo. Ah, los conozco ya. Bien, chicos, aquí. Clasificación de los trapecios. Un trapecio es escaleno cuando sus 4 lados son diferentes. Siempre recuerda que si no son paralelos las bases, no es un trapecio, pues.
Un trapecio es rectángulo cuando tiene dos ángulos rectos o en su defecto pues tenemos una línea vertical aquí, ¿no? Bueno, esto siempre se va a cumplir, ¿no? Que la suma de estos consecutivos... wow, perdón. La suma de estos consecutivos da por medida 180 grados, ¿ya? Isósceles tiene los dos lados no paralelos iguales, ¿de acuerdo? Los dos lados no paralelos iguales. Propiedades. Longitud de la base media. En realidad, más que base media, es conocido como la mediana del trapecio. Pero bueno, vamos a decirle aquí base media. ¿Qué nos dice la base media? Nos dice que este segmento que se forma al unir los puntos medios de los lados no paralelos, ya que se forma al unir los puntos medios de los lados no paralelos, este segmento MN resulta ser igual a la semisuma de las bases, es decir, base mayor más base menor sobre 2. ¿De acuerdo? Base mayor más base menor sobre 2. Ya, longitud de la base media, base promedio también le llaman, ¿no? Y aquí, cuando usted traza las dos diagonales de un trapecio y también de las diagonales, une los puntos medios de dichas diagonales, ese segmento PQ ya no resulta ser la semisuma, sino la semidiferencia de las bases, ¿correcto? La semidiferencia de las bases. Yo no sé si hasta allí ustedes tienen alguna pregunta por... Profe, Sí, diga. en el último ejemplo, los dos triángulos A, B, el centro y C, en el punto medio pueden ser congruentes. Van a ser Profe. congruentes si te dice el problema, ¿no? Pero en este caso no, porque mira, tiene distintas formas. Aquí le han puesto como un rayito, aquí le han puesto dos puntitos, ¿no? No, te lo tendría que indicar el problema, ¿ok? Para que sea congruente te tendría que indicar el problema. Bien, vamos a ver. No, más bien gracias por la pregunta. ¿Sí están viendo el libro o no? ¿Están viendo el libro? No. ¿Me dicen, por favor? ¿Sí? Sí, ¿están viendo? Sí, profesor, sí se ve el libro. Ok, muy bien. Propiedades aquí, ¿ya? Propiedades. Cuadriláteros cóncavos o llamados también no convexos. Ya saben ustedes que son aquellos que algunos le llaman pantaloncito, qué sé yo. Aquí hay problemas que usted debe desarrollar, pero yo voy a ver las propiedades aquí, ¿no? Perdón. Voy a ver estas propiedades que aparecen para ustedes, ¿ya? Ajá, ahí está. Mire, me dicen aquí que si yo tengo un cuadrilátero cóncavo, la suma de estos exteriores debe ser igual a la suma de estos interiores. No sé si se logra observar. Tita más phi, que son los que están opuestos, deben ser igual a estos externos, x más y. Y bueno, esto de aquí sí, pues se debe de cumplir que x más y es igual a alfa más beta. Ya, ahora, ese es un convexo, ¿ah? Ese es un convexo. Aquí no hablo de un trapecio, no hablo para cualquier cuadrilátero convexo. X más Y igual a alfa más beta. Ya, bueno, elemento del trapecio, base mayor, base menor, mediana. Aquí sí le llama bien, no es base media, ¿ya? En lo que yo les acabo de presentar, por eso les dije, no, bueno, ya, base media. No, base media se llama al triángulo. En el caso de los trapecios se le llama mediana. Esto es correcto, ¿ya? Esto es correcto. Hay que tener cuidado, ¿ya? Si yo le digo, por ejemplo, indicar verdadero o falso, escúcheme bien, ¿ah? Que está grabándose esto, ¿ya? Si yo le digo indicar verdadero o falso, MN resulta ser la base media del trapecio. ¿Qué me diría usted, verdadero o falso? Falso. Falso, porque base media se utiliza para triángulos. MN, ¿cómo se le va a llamar? Mediana. ¿De acuerdo? Mediana.
Bien, aquí aparecen otras propiedades, quizás por aquí en su librito, observación. El trapezoide simétrico también se le llama deltoide. Esto es casi como una cometa, ¿no? Trapezoide simétrico. Y se le llama simétrico porque estos dos lados son iguales, estos dos lados son iguales, pero no los cuatro lados, ¿no? Se cortan perpendicularmente. Ahora, yo no sé, no recuerdo, pero el año pasado creo, no sé si fue con ustedes, porque teníamos pues beta 1, beta 2, decíamos que se utiliza bastante, por ejemplo, al momento de volar una cometa, ¿no? Esto es básicamente una cometa, de esas que le llamaban pavita, ¿no? Estas pavitas le ponen aquí. Y miren ustedes allí, por ejemplo, al volar una cometa, el profesor de física estaría muy contento. ¿Por qué? Porque ustedes van viendo por primero la fuerza del aire, hacia dónde corre el viento, y la cola que le ponen ustedes aquí en esta parte, por ejemplo, desde el punto D aparece una cola. ¿De qué tamaño debe ser la cola para poder más o menos equilibrar a dicha cometa y que no comience a cabecear, ¿no? Cabecear se le llama en esto del argot de volar una cometa. ¿Cuántos de ustedes han salido a volar cometa? Ya que ustedes están pues en ventanilla, están en la parte alta. ¿Cuántos han volado cometa de aquí, de ustedes? ¿Nadie? Ese es un tiempo para volar cometa. Ahí está, ahí me levantaron la mano. Mateo, perfecto. Noelita también, qué lindo. Luciano, Guglielmi, Tiago, Camila también, qué bueno, ¿ah? Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que las chicas también hayan volado cometa. Y allí hay mucho de la parte física, donde ustedes podrían hacerle preguntas a su profesor. Doménica, ¿cómo se llama tu profesor de física? Me olvidé su nombre. Rommel, teacher. Ah, el profesor Rommel, ¿no? El profesor que me dices que tiene una mirada muy especial, creo, ¿verdad? Profesor Rommel, a él deben ustedes de preguntarle, deben decirle, pues, profesor, ¿por qué cuando se vuela una cometa tiene que ver la resistencia del aire o tiene que ver a favor del aire? ¿Por qué la cola tiene que ser de una medida tal o cual? ¿Ya? Porque nosotros lo hacemos de forma empírica cuando somos niños, pero ya cuando se es, pues, teniendo los estudios de ustedes que están en una institución particular, deberían hacer las preguntas respectivas, ¿ya? Bueno, aquí están las preguntas. Eso ya no les puedo enseñar porque eso hay que explicarlo, ¿no? Yo no necesariamente... Aquí, por ejemplo, lo que yo les decía, ¿no? Base media, no. Esto vamos a... Bueno, ya queda grabado que es mediana, ¿ya? La base media, ¿dónde la vamos a utilizar? Para triángulos. Profesor, ¿cómo eran triángulos? A ver, te voy haciendo una especie de repasito aquí. Si tú tienes un triangulito y tú del triángulo tomas el punto medio, en este caso, por ejemplo, voy a tomar el punto medio acá, punto medio acá. Si es punto medio, evidentemente, pues se está dividiendo por la mitad, punto medio acá, punto medio acá. Y yo voy a unir estos dos puntos medios. A esto se le llama base media. Entonces, si la base aquí, por ejemplo, yo digo que es B, esta de aquí sería B, pero ¿sobre cuánto? Sobre 2. Esto sí es conocido como base media. Pero, no le vas a llamar base media a esta expresión, ¿ya? Entonces, este es un material que he encontrado por ahí en internet, pero tiene un pequeño error, ¿no? Entonces, esto sí es base media. Entonces, aquí, base media se le llama a esto. Ok, vamos a ver, tengo menos de un minuto, pero vamos a ver algún problemita que podamos tener nosotros, ¿ya?